Hola a todos, y sean increíblemente bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy quiero invitarlos a que se preparen un buen café, un té, o simplemente se pongan cómodos. Porque vamos a embarcarnos en una de las conversaciones más profundas, complejas y fascinantes que podemos tener como seres humanos. Vamos a hablar sobre el bien y el mal, sobre la justicia, sobre qué es exactamente lo correcto. Y no vamos a hacerlo desde un púlpito aburrido ni usando términos académicos incomprensibles. Vamos a hablar de la vida real, de tus decisiones, de mis decisiones. Y de esos momentos donde la línea entre lo moral y lo inmoral se vuelve tan delgada que casi desaparece. Imagínate que estamos sentados frente a frente, compartiendo este café largo. Y te hago una pregunta que parece sencilla pero que ha atormentado a las mentes más brillantes de la historia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué significa realmente darle a cada quien lo que se merece? Para empezar a desenredar este nudo, quiero llevarte directamente al verano del año 2004. Quiero que te imagines el viento aullando y la devastación total. El huracán Charlie acaba de barrer el estado de Florida, dejando a su paso 22 personas muertas y daños por $11.000 millones. Pero la tormenta real, la tormenta humana, comenzó justo cuando los vientos se calmaron. La gente no tenía electricidad, no tenía agua, los techos estaban destrozados. Y entonces, de repente, una bolsa de hielo que normalmente costaba $2 en una gasolinera de Orlando, empezó a venderse por $10. Contratistas que normalmente cobrarían un precio razonable. De pronto estaban exigiendo $23.000 simplemente por quitar 2 árboles caídos de un techo. Generadores eléctricos que valían $250 se dispararon a $2.000. Imagina a una anciana de 77 años, huyendo de la devastación con su marido anciano y su hija discapacitada, viéndose obligada a pagar $160 por noche en un motel de mala muerte que normalmente costaría $40. La indignación pública fue absoluta. La gente gritaba, los periódicos publicaban titulares llamando a estos vendedores buitres y aves de rapiña. El fiscal general del estado, Charlie Crist, habló de un nivel de avaricia enfermizo y comenzó a aplicar leyes contra el aumento abusivo de precios. Pero aquí es donde la filosofía nos obliga a hacer una pausa y mirar más de cerca. Habiendo dicho esto, no todo el mundo estaba de acuerdo con el fiscal. Economistas defensores del libre mercado, como Thomas Sowell, levantaron la mano y dijeron, un momento, aquí no hay avaricia. Aquí simplemente hay oferta y demanda. Sowell argumentaba que esos precios excesivos, por crueles que parezcan, en realidad son útiles. Piensa en ello, si una bolsa de hielo cuesta $10, la gente no la comprará para enfriar cervezas. La comprará solo si la necesita desesperadamente para conservar medicinas. Además, ese precio tan alto actúa como un imán gigantesco para que fabricantes de hielo de otros estados muy lejanos enciendan sus camiones, conduzcan toda la noche y lleven hielo a Florida porque ahora es un negocio rentable. Así que, según esta visión económica, el precio exorbitante salva vidas a largo plazo al atraer recursos. Pero claro, cuando estás en medio del huracán, cuando tu familia tiene sed, este argumento económico suena vacío, suena cruel. Aquí es donde vemos nacer 3 pilares fundamentales que van a sostener toda nuestra charla de hoy: el bienestar, la libertad y la virtud. Quienes defienden el libre mercado absoluto dicen que maximiza el bienestar general al incentivar la producción. Y que respeta la libertad porque nadie te pone una pistola en la cabeza para que compres el hielo. Pero quienes defienden las leyes contra el abuso de precios dicen, ¿de qué libertad me hablas? Si mi techo está destrozado y mi familia está a la intemperie, pagar lo que sea por un refugio no es una elección libre, es una extorsión. Y más allá del bienestar y la libertad, hay un tercer elemento vibrando bajo la superficie de esta indignación colectiva, la virtud. Es fascinante notar cómo estas preguntas se entrelazan en todos los aspectos de nuestra vida. Salgamos por un momento de la Florida y viajemos a un ámbito donde la virtud y el honor son el pan de cada día: el ejército. Existe en Estados Unidos una condecoración muy famosa llamada el Corazón Púrpura, que se otorga a los soldados heridos o muertos en combate por la acción del enemigo. Desde las guerras en Irak y Afganistán, cientos de miles de veteranos han regresado a casa no con piernas amputadas o heridas de bala, sino con graves trastornos de estrés postraumático.
Pesadillas, depresión profunda, un dolor invisible pero devastador. Muchos empezaron a pedir que a estos soldados también se les otorgara el corazón púrpura. El Pentágono lo debatió, y en 2009, decidió que no. Dijeron que el estrés postraumático no es causado intencionalmente por el enemigo y es difícil de diagnosticar objetivamente. Pero la verdadera razón, la razón que se escondía debajo de las excusas médicas, era filosófica. Un antiguo capitán de los marines lo explicó brillantemente. La cultura militar tiene un sesgo muy arraigado que asocia las heridas psicológicas con la debilidad de carácter. Es decir, el debate sobre una simple medalla es en realidad un debate aristotélico sobre qué virtudes estamos honrando. Quienes exigen sangre derramada creen que las heridas mentales son cobardía. Quienes defienden a los veteranos traumatizados argumentan que han sacrificado sus mentes por su país y merecen el mismo honor. Es la justicia tratando de definir la virtud. Ahora, adentrémonos en otro episodio que nos hizo hervir la sangre a todos, un evento que paralizó al mundo entero. La crisis financiera del año 2008. Wall Street colapsó. Gigantes financieros que parecían intocables cayeron de rodillas porque habían apostado miles de millones en inversiones hipotecarias tóxicas y ridículamente riesgosas. El gobierno de Estados Unidos, temiendo que toda la economía mundial se fuera por el desagüe, tuvo que inyectar $700.000 millones del dinero de los contribuyentes para rescatar a estos bancos. La gente estaba furiosa, pero lo aceptó como un mal necesario para evitar el apocalipsis económico. Pero entonces, sucedió algo que rompió todos los límites de la tolerancia. Poco después de recibir el dinero del rescate, empresas como AIG, la aseguradora que había causado gran parte del desastre, repartieron $165 millones en bonos a sus propios ejecutivos. Sí, a los mismos tipos que habían estrellado el avión. Los ciudadanos se volvieron locos. ¿Por qué estaban tan enfadados? Uno podría pensar que era por la avaricia. Pero si lo analizamos bien, estos ejecutivos ya eran avariciosos en 2006 y en 2007, cuando ganaban fortunas y la bolsa subía. Y a nadie parecía importarle. La verdadera razón de la indignación no fue la avaricia, fue que se estaba recompensando el fracaso. El sueño americano, y la lógica capitalista en general, se basa en que el éxito merece ser recompensado. Si triunfas, te haces rico. Pero si fracasas estrepitosamente, ¿por qué recibes millones del dinero público? Cuando los ejecutivos testificaron ante el Congreso, dijeron que no fue culpa suya, que fue un tsunami financiero impredecible. Y la gente pensó, bueno, si el fracaso fue por un tsunami que no controlabas, entonces tus éxitos pasados tampoco fueron por tu genialidad, sino por un clima económico favorable. ¿Por qué entonces merecías ganar 300 veces más que un empleado normal? Es una pregunta que todavía resuena. Pero para entender cómo pensamos sobre todas estas cosas, tenemos que salir del mundo real por unos minutos y entrar en el laboratorio de la filosofía. Acompáñame en este famoso experimento mental. Imagina que eres el conductor de un tranvía desbocado. Vas a casi 100 km por hora. De repente, te das cuenta de que los frenos no funcionan. Entras en pánico. Miras hacia adelante y ves a 5 trabajadores en la vía. Si sigues recto, los vas a arrollar y sabes con total certeza que los 5 morirán. Pero entonces, notas que hay un desvío hacia la derecha. En esa vía paralela, solo hay un trabajador. Tienes el volante en tus manos. Puedes girar, matar a 1 y salvar a 5. ¿Qué harías? La inmensa mayoría de las personas, sin dudarlo demasiado, diría, giro. Es una tragedia matemática. Es terrible matar a un inocente, pero es mucho peor que mueran 5. Es la lógica pura de minimizar el daño. Pero ahora, cambiemos ligeramente el escenario. Borremos el primer cuento. Ahora no eres el conductor. Eres un espectador parado en un puente que cruza por encima de las vías. El tranvía desbocado viene a toda velocidad. Abajo están los 5 trabajadores ignorantes de su destino. No hay desvío posible esta vez. Estás desesperado. Te das cuenta de que a tu lado, en el puente, hay un hombre muy gordo, inmensamente pesado. Si lo empujas, caerá sobre las vías, su gran cuerpo detendrá el tranvía, él morirá,
Pero los 5 trabajadores se salvarán. ¿Lo empujarías? De repente, el silencio se apodera de la sala. Casi todos decimos, ¿no? Por supuesto que no. Empujar a un hombre inocente hacia su muerte se siente visceralmente como un asesinato cruel y despiadado. Pero el filósofo sonríe y te acorrala. ¿Por qué en el primer caso estabas dispuesto a sacrificar a una persona para salvar a 5? ¿Y en el segundo caso no? La aritmética de la muerte es exactamente la misma, 1 por 5. ¿Qué cambia? Empiezas a buscar respuestas. Dices, bueno, el hombre del puente no eligió estar ahí. Pero el trabajador de la vía auxiliar tampoco, él solo estaba haciendo su trabajo. Dices, es que en el primer caso mi intención no era matar al trabajador de la derecha, era salvar a los 5. Pero en el puente, tu intención tampoco es matar al gordo. Si él lograra detener el tren y sobrevivir milagrosamente, tú estarías feliz. Al final, nos damos cuenta de que hay algo inherentemente repulsivo en usar a un ser humano, tocarlo. Empujarlo físicamente en contra de su voluntad para usarlo como una herramienta, incluso si el fin es noble. Este es el proceso de cómo formamos nuestros juicios morales. Vamos de la intuición al principio, y luego la realidad nos lanza una curva, y tenemos que ajustar nuestras creencias. Y para demostrarte que estos no son solo juegos de salón para profesores aburridos, quiero contarte una historia real. Una historia desgarradora que ocurrió en Afganistán en junio del año 2005. Un equipo de fuerzas especiales de los Navy SEALs, liderado por el suboficial Marcus Luttrell y 3 de sus compañeros, estaba en una misión secreta en las montañas, buscando a un líder talibán muy cercano a Osama Bin Laden. Estaban escondidos, observando, cuando de repente, sin previo aviso, se toparon con 2 pastores afganos y un niño de unos 14 años con un rebaño de 100 cabras. Estaban desarmados. Los soldados estadounidenses les apuntaron y los hicieron sentarse. Y ahí comenzó el debate más aterrador de sus vidas. No tenían cuerdas para atarlos. Así que solo tenían 2 opciones, matarlos a sangre fría allí mismo, o dejarlos ir. Uno de los soldados argumentó, si los dejamos ir, van a avisar a los talibanes y nos matarán. Las reglas de la guerra nos permiten hacer lo necesario para sobrevivir detrás de las líneas enemigas. Luttrell lo miró, y suplicó internamente. En su libro, confesó que su alma cristiana, su moralidad básica, le gritaba que ejecutar a civiles desarmados, a un niño, estaba fundamentalmente mal. Se imaginó el acto, se imaginó apretando el gatillo contra personas indefensas, como si estuviera empujando al hombre gordo desde el puente. Luttrell votó por dejarlos ir. Los liberaron. Aproximadamente 1 hora y media después, el equipo de Luttrell fue rodeado por un centenar de combatientes talibanes fuertemente armados. En el brutal tiroteo que siguió, los 3 compañeros de Luttrell murieron. Un helicóptero que intentó rescatarlos fue derribado, matando a 16 soldados más. 19 estadounidenses muertos. Luttrell, gravemente herido, sobrevivió de milagro tras rodar por una montaña y ser acogido por aldeanos locales. Años después, recordando aquel día, Luttrell se tortura a sí mismo. Escribió que fue la decisión más estúpida de su vida, que firmó la sentencia de muerte de sus hermanos de armas por no haber matado a esos pastores. Si miramos esto desde la perspectiva de los números, Luttrell se equivocó. Matar a 2 para salvar a 19 suena lógico a posteriori. Pero en el momento, la carga moral de matar intencionalmente a alguien que tienes enfrente, desarmado, paraliza a cualquier persona con un mínimo de empatía. Aquí es donde entra en escena una de las teorías morales más influyentes, calculadoras e implacables de la historia moderna, el utilitarismo. Para entenderla en toda su crudeza, viajemos en el tiempo al verano de 1884. Imagina estar a la deriva en un pequeño bote salvavidas en medio del inmenso y frío Atlántico Sur, a más de 1600 kilómetros de la costa más cercana. El yate Mignonette se ha hundido. En el bote hay 4 personas. El capitán Thomas Dudley, el marinero Edwin Stephens, otro tripulante llamado Brooks, y un joven grumete de 17 años, huérfano, llamado Richard Parker. No tienen agua dulce y solo un par de latas de nabos. Durante días, escudriñan el horizonte. Comen una tortuga que logran atrapar, pero pronto se quedan sin nada.
El joven Parker, desoyendo las advertencias de los mayores, había bebido agua de mar y estaba postrado en el fondo del bote, agonizando. Enfermo y delirante. Al 19º día sin rescate, el capitán Dudley propone echar a suertes quien debe morir para que los demás se lo coman y puedan vivir. Brooks se niega horrorizado. Al día siguiente, sin barcos a la vista, Dudley le dice a Brooks que mire hacia otro lado. Le hace una señal a Stephens. Se acerca al muchacho agonizante, le dice que su hora ha llegado, y con una navaja le corta la vena yugular. Durante 4 días, los 3 hombres se alimentan del cuerpo del joven grumete y beben su sangre. Al 24º día, ven las velas de un barco y son rescatados. Al regresar a Inglaterra, son arrestados y juzgados por asesinato. Confiesan todo con una naturalidad escalofriante, afirmando que fue por pura necesidad. Si tú fueras el juez, ¿qué harías? Quienes defienden al capitán Dudley utilizan un argumento utilitarista, de todas formas el joven iba a morir. Era huérfano, nadie dependía de él, no dejaba esposa ni hijos llorando su ausencia. Si no lo hubieran sacrificado, los 4 habrían muerto. Matar a uno para que vivan 3 maximiza la utilidad. Pero a todos nos recorre un escalofrío al escuchar esto. ¿Acaso no hay derechos fundamentales? ¿Acaso no es profundamente inmoral usar a un ser humano como alimento, sin su consentimiento, por mucho que beneficie a los demás? Jeremy Bentham, un filósofo inglés del siglo XVIII, habría sonreído ante nuestro dilema. Bentham es el padre del utilitarismo. Su premisa es increíblemente simple, tanto que resulta seductora, el principio moral más elevado. La única brújula que necesitamos en la vida y en la política es maximizar la felicidad, maximizar la utilidad. Para Bentham, los seres humanos estamos gobernados por 2 amos absolutos, el placer y el dolor. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, está dictado por nuestro deseo de aumentar el placer y evitar el dolor. Por lo tanto, lo correcto, lo justo, es sumar todos los placeres, restar todos los dolores, y elegir la acción que dé el saldo más positivo. El mayor bien para el mayor número de personas. Bentham era tan radical con su teoría que proponía reformas sociales basadas puramente en este cálculo matemático. Propuso, por ejemplo, los asilos para mendigos. A Bentham le molestaba que los mendigos estuvieran en las calles de Londres porque reducían la felicidad del público. A los de corazón tierno les causaba dolor por empatía, y a los de corazón duro les causaba asco. Sumando ambos dolores, Bentham concluyó que los mendigos restaban utilidad a la sociedad. Su solución fue encerrarlos a todos en asilos obligatorios donde tendrían que trabajar para pagar su alojamiento y comida. Bentham incluso diseñó cómo ubicarlos dentro del asilo para minimizar las molestias. Poner a los locos ruidosos junto a los sordomudos. Y a las prostitutas junto a ancianas que ya no pudieran escandalizarse. Parecía un plan perfecto de ingeniería social, frío y calculador. El problema del utilitarismo de Bentham es que, al sumar placeres y dolores, pasa por encima de la dignidad individual como una aplanadora. Piensa en la antigua Roma, cuando los cristianos eran arrojados a los leones en el Coliseo. El cristiano sufre un dolor horrible, sí. Pero mira a las gradas. Hay 50.000 romanos extasiados, gritando de placer, disfrutando del espectáculo. Si haces el cálculo matemático de Bentham, si sumas la gigantesca cantidad de felicidad colectiva de los romanos, ¿supera acaso al dolor de un puñado de cristianos? Si la respuesta es sí, entonces el utilitarista tendría que admitir que echar personas a los leones es moralmente correcto. Y eso, intuimos, es una aberración. O pensemos en la tortura, un tema candente de nuestra época. Imagina que eres el director de la CIA y acabas de atrapar a un terrorista. Sabes con certeza que ha plantado una bomba nuclear en el centro de Manhattan que explotará en unas horas, matando a millones de personas. El terrorista se niega a hablar. ¿Lo torturarías para sacarle la información? La lógica utilitarista grita que sí. El dolor inmenso de un solo hombre malvado no es nada comparado con salvar a millones de inocentes. Muchos de nosotros estaríamos de acuerdo en este caso extremo. Pero el experimento de la bomba de tiempo tiene trampa. Nos hace creer que apoyamos la tortura por los números, pero en realidad, la apoyamos porque el terrorista es culpable. Porque sentimos que se lo merece. Para probar de verdad al utilitarismo, cambia el escenario.
Tienes al terrorista, pero no consigues hacerlo hablar ni arrancándole las uñas. Entonces traen a su hija de 7 años. Una niña inocente que no sabe nada de bombas. Sabes que si empiezas a torturar a la niña frente a los ojos del terrorista, él se quebrará y te dirá dónde está la bomba. ¿Torturarías a la niña inocente para salvar a Manhattan? Incluso el utilitarista más duro traga saliva ante esta imagen. Violar los derechos de un niño inocente nos repugna a un nivel molecular. Nos recuerda al brillante cuento de Ursula K. Le Guin.